Vamos a pensar juntos en algo. Yo quiero que usted piense conmigo, que medite usted conmigo en algo que es muy interesante. A mí me parece muy interesante porque ha sido la norma generación tras generación en la Iglesia de Cristo. Oiga, ¿sí me escucha bien? Sí. Ok. Y es el hecho de que cada generación de la Iglesia se encuentra con que sus jóvenes son una bola de rebeldes. Cada generación de la Iglesia se encuentra con que sus jóvenes están transgrediendo lo que está establecido como lo que es bueno, lo que es santo, lo que es agradable y aceptable a la Iglesia. Ojo, porque de repente nosotros caemos en esa poquita de soberbia de decir lo que es agradable a Dios. Cuando la realidad de las cosas es que, mire, yo tengo muy presente en mi adolescencia el himnario, así se llamaba, fíjese bien lo que voy a decir, el himnario del Congreso Nacional Juvenil, que era parte del himnario de la iglesia. Y eran los cantos que entonaban los jóvenes de mi época, estoy hablándole de principios de los 80s, mediados de los 80s. Y en aquel entonces la música que nosotros cantábamos en la iglesia era música de estilos que podían llamarse por lo menos conservadores, si no es que antiguos. Había valses, había corridos, había baladas de tipo, incluso boleros. Todos ellos música ya, vamos a decirle así, pasada de moda para nuestros tiempos. Y es que ese himnario del Congreso Nacional Juvenil fue armado para la iglesia a la que yo pertenecía en aquel entonces, cuando los que lo hicieron eran jóvenes. Y esa música estaba de moda en sus tiempos, esos estilos musicales estaban de moda en esos tiempos. No era música clásica ni eran himnos, era música de moda, estilos musicales de moda en los tiempos en los que fue escrito este himnario. Eran los tiempos de una iglesia joven, una iglesia naciente, en la que todos eran jóvenes, los pastores eran jóvenes, el hermano Josué Mejía, que es fundador de la iglesia, era también un joven de menos de 40 años de edad, y la música que el Señor les daba, que el Señor les inspiraba para alabarlo, para glorificar su nombre, era música que tenía los estilos modernos de su época. Y no había nadie que les dijera nada, porque era la primera generación de esa iglesia. No había nadie que les dijera, es que esa música está demasiado moderna. No había problema. Llegamos nosotros, la segunda generación. Bueno, no es cierto, a mí me tocó ser ya la tercera generación. Pero ya se había hecho algo sólido dentro del contexto o del concepto de la iglesia. Es que estos son los cantos que son agradables a Dios. Y habíamos algunos un poquito salidos del huacal, ¿verdad? Que de repente empezábamos a tocar otros estilos de música que eran un poquito más modernos, menos conservadores, y que eran compatibles con la música de los años 70, de los años 80. Y en muchas ocasiones escuchamos decir, es que eso es música que no le agrada a Dios, o es que esa música es música de moda, es música del mundo, esa expresión, eso de, es música del mundo. Tremendo, ¿verdad? Y hoy yo quiero decirle, con la honestidad que debo tener, que hay algunas alabanzas, cantos espirituales, salmos que escriben nuestros jóvenes. Hoy yo ya no soy joven, hoy yo soy viejo, y nuestros jóvenes los escriben. Y le digo una cosa, la mera verdad, aquí entre nos, algunos no me gustan. Ya llegamos a ese punto. Algunos me parecen demasiado modernos o me recuerda mucho la música de moda que yo escucho cuando mis vecinos o la combi o el camión donde viajo o la tienda donde me meto están tocando la música y me parece tan parecida que si yo
yo ahora sí estoy hablando por mí, no por mi generación, sino por mí personalmente. Si yo fuese una persona que se deja llevar por ese sentimiento, mi primera reacción sería la misma. Decirles, oye, bien, ¿qué te pasa? Pues eso es música del mundo, eso no le agrada a Dios. Mira, las alabanzas buenas son estas, las que cantamos en mis tiempos, ¿no? Las que cantamos aquí porque son miquitas. Sí. Y bueno, yo debo decirle que la alabanza de la Iglesia del Señor en Mérida se está renovando y está costando trabajo porque recién estoy hablando del levantamiento de la pandemia, Dios nos ha concedido el privilegio de tener ministros de alabanza que están compartiendo alabanzas nuevas aquí. Pero antes, pues estamos mi esposa y yo. Usted disculpará, pero pues nosotros somos ochenteros. Entonces, se renueva la alabanza, se restaura la capacidad de la iglesia para poder alcanzar a la gente joven a través de cosas que le resultan atractivas a su oído, y de pronto, al dejar entrar por su oído algo que les es atractivo, vienen con palabra de Dios, viene con mensaje de salvación, viene con palabra que transforma. Y es que ese es exactamente el espíritu de la música de evangelismo y de la alabanza que mueve los corazones. Y quiero que usted entienda lo que le voy a decir ahorita, los corazones y también el cuerpo, también la carne. Porque el que me diga que solamente es espíritu y que no es carne, entonces no ha leído la Biblia, porque vivimos en este mundo. Pero tenemos que transformar la guía de nuestra carne, del alma al espíritu. Y cuando el espíritu es el que gobierna la carne, entonces hay acciones de mi cuerpo que en lugar de ser para deshonra, son para honra. Quiero cerrar esto con una frase que en algún momento dado tuve yo que decirle a alguien que me dijo, bueno, ¿y por qué le aplauden a Dios si uno a lo que le aplaude es a los artistas? Dios no es un artista. Y entonces yo contesté, bueno, ¿y por qué le aplaudes a los artistas si no son Dios? Y Dios nos dio las manos para alabarle. Amén. No para aplaudir a los artistas. Es lo mismo. Si a mí la música, que a lo mejor resulta muy moderna o muy ruidosa para los oídos de algunos, me lleva a danzar para Dios, a saltar para Dios, a gozarme en las cosas de Dios, entonces está cumpliendo el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es transformarnos de muerte a vida y arrebatarle al enemigo lo que él estaba tomando. Porque le voy a decir una cosa, la música no nació en esta tierra y la música no es creación humana. La música tiene origen divino. La música viene del cielo y la música nació en algún tiempo de la eternidad como una forma de alabanza a Dios. Nosotros la hemos pervertido y se la regresamos en el nombre de Jesús. Nosotros cuando nos tocó y los jóvenes ahora cuando les toca a ellos. Así que, hermano, hermana que me escucha y que es de mi rodada o por ahí, mire a sus jóvenes con ojos de amor, mírenlos como Dios los mira, escuche la alabanza que a usted no le gusta y pues gócese. Igual después llegue y ponga un himno a 4 voces o un canto tradicional. Lleve usted la palabra de Dios a través de la música que vaya a ser escuchada. Hay que tener la mente y el corazón puestos en las cosas que provienen de Dios, no las que provienen de la carne, porque las que provienen de la carne son aquellas que proveen placer para la carne. Y si usted la música de los jóvenes no le provee placer para la carne, entonces usted tiene un problema. Usted no se siente a gusto, no se siente en paz, pero no diga que es su espíritu el que está intranquilo. Es su carne a la que no le gusta la música, que ya no es de su época. Medítelo, piénselo, despójese de religión y acérquese al Espíritu.